Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies enfocado en visibilizar proyectos de impacto socioambiental gestionados por humanos que buscan transformar sus entornos. Yo soy Sandra Villanueva. Yo soy Giovanni Raga, su host de esta nueva temporada. Y hoy estoy muy feliz de conversar con Abraham Rojas, cofundador de Sempoa. Bienvenido a Somos Uno, Abraham. Gracias, acá andamos. Tenemos que hablar de Sempoa, que es una cooperativa con una visión comunitaria, que también es transdisciplinaria y que a través de proyectos escénicos, de talleres y de otras actividades reflexionan sobre el arte y la naturaleza en entornos que son golpeados por la violencia y por desapariciones forzadas. Y quiero comenzar preguntándote, ¿qué te llevó a fundar este proyecto? ¿Qué estaba sucediendo en tu entorno para que respondieras de esta manera? Híjole, pues bueno, primero gracias por la invitación. Esta pregunta está bien bonita porque pienso me remite ir a la niñez y luego la adolescencia, ¿no? Que es como dos momentos importantes en la vida. Justo saliendo de la secundaria, en la colonia donde vivo al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la Jusco, como a 20 minutos más o menos. Pues es un lugar donde pues lamentablemente se ha generado una serie de violencias ahí, ¿no? Pues debido a la desigualdad, debido a muchos otros contextos que pues obligan, ¿no? O generan estas violencias también en las periferias. Y pues lo que nos llevó justo fue eso, ¿no? La preocupación de lo que sucedía en nuestra calle, en nuestra colonia, pero como adolescentes. O sea, me interesa decirlo porque fue como el primer vínculo que tuvimos con el territorio, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 16 años y 15 años, tenía 15 años. 15 añitos, yo estaba en tercero de secundaria, entonces estaba ahí como justo en ese momento con otros amigos que eran más chicos que yo. Algunos eran como de 12 y otros más chiquitos como de 9 a 10 añitos. Y entonces nos reuníamos, ¿no? Como decir, bueno, vamos a hacer algo, como desde los juegos. Bueno, sí, jugando fue como empezamos a imaginar de qué manera podríamos compartir algo con la comunidad que hablara de las cosas que estaban sucediendo, pero de una manera para solo sentarnos a reflexionar, no como para cambiarlas, aunque en el fondo también eso se estaba construyendo sin que fuera el objetivo, sino solamente de dialogarlas, ¿no? O sea, había otros niños, habían otras personas adultas. Vengo de una familia donde los abuelos nos ponían afuera en la calle, hacían su fogata, sacaban el pulque y nos contaban historias. Entonces, como que esos pequeños aprendizajes o gestos de reunión siguen presentes, ¿no? En la poética de lo que hacemos, ¿no? O sea, y lo importante de lo que hacían ellos con nosotros era lo que replicábamos con otros niños o con otros jóvenes. Entonces, eso fue como lo principal. Vamos a hablar de lo que está pasando con otros jóvenes y con adultos. Y por eso es que de repente pues nos metíamos en las calles y en los lugares abandonados como para hacerlos guarida, ¿no? Para crear, imaginar cosas. Eso era, en realidad. Háblame de cómo es y cuál es específicamente esa comunidad que habitas y con la que trabajas. Vivimos en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, que está al sur de la ciudad, en Tlalpan. Y es una comunidad que está pegadita al bosque de Tlalpan. Está muy cerca de una comunidad que se llama Los Hornos, que la comunidad de Los Hornos les fue arrebatado su territorio, su lugar de empleo. Entonces hay como comunidades que hasta el día de hoy dicen, hay comunidades que están enojadas, ¿no? Y se ven sus actos, se ven las cosas que generan o construyen, pero también ese enojo los ha llevado a hacer cosas bien bonitas, ¿no? Bien importantes. Y vimos una colonia que se llama Colonia Hidalgo, pero tiene como por secciones, primera, segunda y tercera sección. Yo vivo en la tercera sección. Entonces, así como que la Colonia Hidalgo era la que estaba muy pegada a Insurgentes, y luego Colonia Hidalgo, segunda sección, es la que está como muy al centro de todo este territorio que parte desde Insurgentes hasta la Picacho a Jusco. Entonces, es un territorio muy amplio, y yo vivo en la tercera sección. Entonces, como que todo eso era bosque hace muchos años, y entonces se fue expandiendo, ¿no? Todo este territorio.
Y justo estoy en esa tercera sección que colinda ya con otras colonias que están todavía más al sur y que pues también resisten, tienen otras dinámicas distintas a las del centro de la ciudad, ¿no? Allá se organizan, o sea, hay cosas como crecimos con esa organización también. Ok. Al momento de echar a andar este proyecto, ¿tú tenías referentes de trabajo comunitario o de otros proyectos que van en este mismo sentido? No, en realidad, de hecho es algo que tenemos como militancia dentro del colectivo. Hacemos una crítica grande al trabajo comunitario, o sea, también hay una crítica porque pues lamentablemente Sí. las políticas públicas han cooptado también la idea de lo comunitario, lo han llevado a pues sí, como que pareciera que ellos son los portadores de qué es lo comunitario, la cultura, cuando pues todo esto está sucediendo todo el tiempo y desde hace muchos años las comunidades se organizan y se están constantemente creando movilizaciones, procesos de cuidado, procesos de acompañamiento entre las mismas comunidades, pero como que pues se lo han cooptado no solamente las políticas públicas, sino también la academia un poco ha cooptado estas organizaciones que ya están operando. Entonces, cuando éramos adolescentes, pues no, en realidad era así como, pues vamos a lo A que hacíamos. descubrirlo. Sí, lo que hacíamos era jugar fútbol, ¿no? O sea, como lo que hacíamos, jugar a las escondidas ahí en los lugares abandonados. Y más bien ya con el tiempo fuimos, no, o sea, más bien se iba suscitando, ¿no? Como sucede en todas las comunidades. No es que las comunidades estén pensando, vamos a hacer comunidad o lo comunitario, sino ya la organización está operando, ¿no? Y es un poco, o sea, como que más bien lo fuimos después sistematizando, Claro. ¿no? Con el tiempo, cómo fue que nosotros aprendimos estos saberes y también cómo es que los cuidamos y los fuimos germinando con la comunidad, con la gente, ¿no? Porque no nos vemos como alejados, no somos un colectivo que llegó a trabajar en una comunidad, sino somos la comunidad dentro, o sea, somos la comunidad activa, pues. Si ustedes la viven, ustedes la habitan, pero ¿eran conscientes de todos estos procesos comunitarios o con el tiempo y trabajando se fueron dando cuenta? Sí, más bien con el tiempo. O sea, con el tiempo fuimos, como te decía, sistematizando el aprendizaje, pero al principio no. O sea, en realidad era, vamos a generar, sí, vamos a generar un torneo de fútbol y a partir de ahí conocemos a más personas y vemos qué hacer, ¿no? Pero tampoco tenemos esta conciencia asistencialista o como le decían, como redentora, de vamos a cambiar la comunidad. No, en realidad queríamos poner en diálogo qué estaba pasando en nuestras comunidades. En la comunidad que habitábamos no teníamos otros saberes más que jugar y pues el poder de reunirnos, porque creemos que sí son valores mucho de la niñez y las juventudes, ¿no? Que son valores comunitarios que hoy día como que ahí se van difuminando, pero creo que hay procesos también bien bonitos de reaprendizaje de los propios jóvenes y de las niñas que siguen construyéndose en las comunidades. Y pues nosotros fuimos así, o sea, en realidad era jugamos y a partir de ahí nos vinculamos y ya más adelante con el tiempo ya fuimos pues algunos nos fuimos dedicando ya a cuestiones artísticas y otros a otras cosas que no tienen nada que ver, pero pues que hoy día seguimos en vinculación. Y pues eso en realidad, o sea, como que ha sido un lugar también de aprendizaje, pero también de poner en crisis o problematizar muchas ideas, ¿no? Que hoy día se ponen de moda, llamémosle así, ¿no? Exacto. ¿Y cómo conviven con estas otras iniciativas de instituciones, de otras instancias que también están pues, adoptando lo comunitario, pero desde otra visión, porque no lo viven en su día a día? Claro, pues bueno, también el problematizar y hacer una crítica a ello es también saber cómo trabajar con las instituciones, ¿no? O trabajar con estas políticas públicas. Ha sido un pues sí ha sido una herramienta, pero también una amenaza constante. O sea, hoy día, sí tenemos mucho problema de que hay muchas iniciativas que vienen desde esta colectividad y lo que sucede es que cuando trabajamos todo el tiempo en vinculación con instituciones, específicamente con, por ejemplo, la alcaldía de Tlalpan, ¿no? Hemos trabajado también con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces, de repente, si no viene de ellos la organización, se genera un problema de querer invisibilizar, ¿no? O sea, como lo que está sucediendo. Por ejemplo, al día de hoy hay todo un proyecto de acompañamiento
en contextos de violencia, que se ha presentado, se ha generado ahí pues todo un proyecto con las familias buscadoras y directamente con la alcaldía, con todos los líderes ahí, servidores públicos, y no, o sea, te dicen sí, pero no se acercan porque incluso hay una cosa ahí como de hablar mal de la colectividad o de la organización, porque no viene de ellos la organización. Y eso como que siempre nos hemos dado cuenta que les genera mucha molestia. Somos como incómodos, pues, ¿no? Aunque nosotros tenemos las herramientas para colaborar con ellos y siempre hemos trabajado así. De hecho, el que ahorita podamos construir los proyectos es justo porque sabemos trabajar con las instituciones, ¿no? Sabemos generar un proyecto, conocemos las políticas públicas. Nos han invitado incluso a colaborar dentro de proyectos hace algunos años. La Secretaría de Cultura, bueno, recién empezaba el sexenio del AMLO, cuando se empezó el Sheinbaum en la Ciudad de México, y nos invitaron a formar parte de un proyecto que se llamaba Cuenca, que era un centro de formación comunitaria y que inició con un proyecto que era una idea muy bonita, muy innovadora, después terminó siendo otra cosa que ya desapareció, pero todas las cosas chidas desaparecen porque buscaba algo muy cercano a lo que nosotros trabajamos y a lo que muchas comunidades hacen también, ¿no? Y que justo era visibilizar lo que ya opera y lo que ya está activo y la obligación que tiene más bien el Estado de sumarse para fortalecer los procesos y no para apropiarse de los procesos. Pero pues, o sea, nos han invitado a ello y por eso sabemos también cómo trabajar con las instituciones. Y eso es lo que hacemos en realidad, hacemos proyectos formativos, ¿no? Que como de aquí estamos. Este proyecto se los podemos impartir a todos sus talleristas que forman parte de sus programas sociales, que trabajan en comunidades, pero no ha habido como que dicen sí, pero no hay acercamiento, ¿no? Entonces, eso es un poco, sé como que ha sido algo difícil, es difícil, pero lo seguimos viendo como una herramienta de vinculación y pues la llevas. Trabajar de la mano. Exactamente. No, y de hecho lo hacemos. Te cuento por qué, pero lo hacemos. Bueno, y ya entrando de lleno a Sempoa y sus principales ejes de acción, ¿cuáles son los programas? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, Sempoa es importante nombrarlo, que empezó como un espacio de artes escénicas, o sea, ese era el objetivo, o sea, por medio del teatro buscamos compartir preguntas, no eran temas como tal, eran preguntas que desde chicos imaginábamos formatos escénicos. Nadie de los que estuvimos ahí hemos tomado talleres de teatro en ningún momento de la vida, solo así de lo que nosotros imaginamos y creímos que era el teatro, así lo hicimos, ¿no? ¿Y cómo fueron evolucionando de al principio empezar con juegos, con fútbol, a descubrir el teatro y a quedarse en el teatro y además sin una formación, sino más bien lo que ustedes descubrieron? Pues es que en realidad ya el propio juego te llevaba como a la representación. Entonces de repente jugábamos, armábamos los torneos, venían como las festividades de las calles, como las posadas, por ejemplo, que eran así como un lugar de reunión. Y entonces lo que hacíamos era presentar sketches que hacíamos ahí en las construcciones abandonadas. Y vamos a presentar a la gente, ¿no? Porque se ría un poco. Pero así como, o sea, en realidad no había como una planeación así estricta de lo que es como un guión, pues. Sí había como una escaleta de lo que queríamos hacer, pero no se nos atravesaba ninguna cuestión teórica del teatro, de lo que queríamos. No había, bueno, al menos yo no había visto teatro en la vida, o sea, era como vamos a jugar y yo sé que el teatro es algo como que te pones enfrente y hablas, ¿no? Así. Entonces nos poníamos a jugar y lo que hacíamos era hacerlo pues en estos espacios de las posadas y era lindo porque se generaban diálogos, ¿no? Como que siempre buscamos que era como nada más era un impulso, el sketch para generar el diálogo. Entonces de repente hacíamos escenas, digo, ya después nos damos cuenta que todo esto pues ya operaba con el teatro del oprimido, o sea, como que ya había técnicas para ello, pero nosotros no lo conocíamos, o sea, simplemente hacíamos, digo, si lo hubiéramos conocido, seguramente hubiera sido también muy interesante. Pero todo era esa herramienta. mera intuición Sí, y intuición. respondiendo a su entorno y abordaban temáticas justo que les interesaban o eran sketches generales de comedia o cómo. Primero eran temas que nos interesaban, ¿no? Recuerdo que
habíamos tenido la experiencia, éramos muy jóvenes y habían asesinado a un niño en el barrio y ese asesinato como que nos había marcado y decíamos de qué manera podemos hablar, ¿no? De esto que está pasando sin hacer explícito lo que ya pasó, sino más bien cómo dialogamos que no deben de matar a nadie, una cosa así, ¿no? Y hacíamos, después ya empezamos a vincular la comedia, ¿no? Así como escenas, ¿no? O sea, recuerdo que hablábamos luego del suicidio y un compañero agarraba una resortera y se quería suicidar con una resortera. La gente se reía, pero al final lo importante era la acción que se trataba de vincular con ellos, ¿no? Entonces la gente platicaba al final, ¿no? Sobre lo que ellos veían con sus hijos, y así. Pero nosotros ni sabíamos ni qué decir, ¿no? Era como, órale, qué chido, ¿no? Y ya después lo fuimos como organizando de otra manera. Ya después se transformaron en puestas en escenas de teatro de calle y ya eso ya fue como ya más como en los 2003, 2004 más o menos, pero ya ahí ya estábamos estudiando algunos la carrera de teatro, pues ya teníamos otras herramientas y entonces ya el teatro de calle formaba parte como de un lugar para hablar no solo de las temáticas, sino también con solo el simple hecho de una estrategia de, como dirían allá en Argentina, una estrategia de la alegría, ¿no? Para poder construir otro ambiente. Y entonces utilizábamos el teatro como una herramienta también para construir la fiesta, la organización, ¿no? Pues la alegría, ¿no? Y eso fue lo que empezamos a hacer como del 2004 hasta el 2011, 12 más o menos, que no paramos teatro de calle, ¿no? Hacíamos todo eso. Nunca nos interesaba como estar era muy interesante porque nosotros nunca perdimos, o sea, no es que hayamos perdido, más bien nunca, como que apreciamos mucho lo que aprendimos por nuestra cuenta en el barrio, con los abuelos, con los chavos del fútbol, como que toda nuestra currícula del teatro ha sido todo eso, ¿no? O sea, como que nos formamos así y la academia también forma parte de nuestra formación y es importante nombrarla también, pero como que de repente esa nos alejaba un poquito, ¿no? De repente nos alejaba y después dijimos, no, vamos a usarla también como una herramienta, porque nos dimos cuenta que ese teatro que nos enseñaban en las academias no era el teatro que queríamos hacer, ¿no? Era otro teatro, ¿no? Y está chido, pero pues no era el que queríamos, no hablaba de nosotros, pues. Y entonces, pues lo utilizamos solo como una herramienta más. Dijimos, pues órale, está chida la herramienta, pues ahora vamos. Entonces acá era como que decíamos que teníamos doble vida, ¿no? Íbamos a la FAC y aprendíamos, hacíamos Shakespeare y un chorro de cosas. Acá nos poníamos mamalones, pero llegando ya al barrio, empezábamos con lo que realmente nos gustaba hacer, ¿no? Entonces ahí era como donde desplegamos todos los saberes que ya habíamos aprendido y lo que obteníamos pues en la academia, ¿no? Y ya eso fue como que se fue ahí, pues potenciando, ¿no? En realidad se fue creando otro saber, otra metodología de trabajo, fuimos sistematizando esa forma de trabajo y fue la manera en cómo el colectivo se fue sumando, no por actores profesionales, sino por gente del barrio. Entonces el colectivo se fue formando con gente, vecinos, vecinas, amigos, y eso es Sempoa, en realidad es una colectividad de amigos y de amigas y de vecinos, vecinas, de familia incluso, pero que nunca se sujetó somos una compañía Formal de teatro, sí. ¿no? Ya después con el tiempo ya se fue cambiando, pero el eje central de Sempoa era sumar justo a la comunidad para que utilizaran el teatro como una herramienta para hablar de lo que quisieran hablar. O sea, ese era el objetivo.